Para nosotros es un privilegio, ahorita orábamos y le damos gracias a Dios por eso, por poder aún aquí desde este espacio, desde esta distancia, poder seguir sirviendo, poder seguir llevando palabra a ustedes, poder seguir sirviendo para la iglesia, para la obra de Cristo. Para nosotros es muy importante. Y sin más, vamos a entrar en materia. ¿Tú tienes algo por decir? No. Listo, entremos en materia. A todos les pido desde ya que dispongan sus corazones, presten atención, porque si usted está aquí hoy es porque Dios quiere hablar a su vida, es porque hay un mensaje de parte del Señor para usted. Así que active esos oídos, apague ese televisor. Facebook es una nevera, eso no pasa nada, usted la abre y no está igual, la abre y la cierra, está igual. Entonces, quédese aquí con nosotros durante este tiempo que procuraremos ser efectivos, pero también va a estar bueno. Vamos a compartirles, opa, tengo que compartir pantalla. Es por acá. Denme un segundo que hasta computadora tengo nueva. Ordenador, que le llaman acá. Entonces ya les voy a compartir diapositivas. Aquí está. Hágame una cara, hágame una señal, machuques el ojo, hágase así, si está viendo, si puede ver lo que le estamos compartiendo. Eso, bien, Toro. Con Toro ya me doy cuenta. Bienvenidos a todos a una célula más de Israel. Voy a hacer aquí la pauta comercial. Síganos en Instagram, que tenemos Instagram. Y ya. Y ya, ahí vamos. Sí. Como introducción, les vamos a presentar el tema de hoy. El que vamos a hablar es el éxito del propósito. Voy a empezar con una pregunta abierta. ¿Ustedes qué entienden por éxito? Si por ahí tenemos a algún voluntario, Carolina o Geraldine. Pues por éxito, un triunfo. Que uno cumple los sueños, ¿no? Por éxito, un triunfo, o que uno cumple los sueños, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Qué se entiende por éxito? Dani. Como un logro, ¿no? Cuando uno logra algo, alcanza algo. Listo. Y por propósito, ¿qué entendemos? Toro, de pronto. El propósito es el camino que uno debe tener, como algo buscar, algo que buscar. Listo, muy bien. En la noche de hoy vamos a tratar como de desentrañar un poquito como lo que es el éxito, el propósito, el que va y qué nos habla de parte del Señor a través de este mensaje, ¿no? Del éxito, del propósito que le hemos llamado. Cuando hablamos de éxito, no podemos evitar tomar, por ejemplo, a todas aquellas personas que han triunfado en la vida. Hace unos días atrás, me enteré de la estrafalaria suma que han pagado por el jugador Lionel Messi. Yo creo que casi todo el mundo sabe que es Lionel Messi, el que no sabe ha estado viviendo en una cueva. Y resulta que por Lionel Messi lo han fichado en este equipo de fútbol en el Paris Saint-Germain por 110 millones de euros. 110 millones de euros al año. Aquí le tengo la cifra. 2.5 millones de euros al mes, más una prima de lealtad de 10 millones de euros por cada renovación de contrato que él tenga con el equipo. Yo me pongo a pensar es en cuántos choclitos usted se puede comprar con 100 millones de euros. Yo no sé, pero es que es como... Coca-Cola. Sí, ¿cuántas Coca-Colas? Es que uno de rico es buen pobre. Uno dice, no, ¿cuántos pasajes del mío son esos? Entonces, también pensaba en la otra vez sobre, a mí casi la música de Linkin Park, la música de Linkin Park en otra época me gustaba mucho, pero pues eso fue en otro tiempo. Y en estos días me enteraba de la cifra sobre el vocalista Chester Bennington. Chester Bennington resultó que el patrimonio que este cantante tenía ascendió a 40 millones de dólares luego de su muerte. Porque sí, el man decidió matarse, decidió quitarse la vida producto de la depresión. Creo que con estos dos ejemplos que les estoy dando, la pregunta se va contestando. Un poco con las anotaciones que les voy haciendo.
usted podrá decir, sí, el tener dinero y el tener posiciones está amarrado al éxito, y algunos podrán pensar sí, pero no así. Y otros podrán decir que no tiene nada que ver el tener dinero y posesiones con el éxito. Lo que yo les voy a decir, muchachos, desde ya, desde entrada, es que no, definitivamente no. No lo hemos aprendido de la palabra de Dios, que nuestro éxito está definido por la capacidad de hacer riqueza. En definitiva, no es lo que nosotros hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras son las que contienen la verdad por la cual vivimos a través de Cristo, y te lo voy a explicar rapidísimo. Aquí tenemos este versículo bíblico en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos de 5 al 8. Aquí Pablo estaba hablando, decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Saulo de Tarso, o sea, Pablo antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, y Saulo ya tenía unas credenciales, él ya se había hecho una hoja de vida, por así decirlo. Ese conocimiento que Saulo o Pablo en ese entonces tenían, lo hubieran podido a él perfilar como un hombre con una carrera exitosa o con una carrera al éxito. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo, cuando conoció a Cristo, definitivamente todo eso le cambia. Y aquí vemos cómo Pablo está diciendo, no, mira, estos 110 millones de euros o estos 40 millones de dólares de patrimonio, esto para mí yo lo he estimado por basura por amor a Cristo. Definitivamente aquí se parcializa y se hace como el matiz o se parte en dos esto, y lo deja ya bastante claro, diciéndonos de que no tiene nada que ver la riqueza y digamos como que lo que tú puedas lograr con el ser exitoso. Eso viene de una manera diferente. Veamos aquí lo que nos dice el libro de Eclesiastés. No había puesto el pasaje ahí. El libro de Eclesiastés, este es el capítulo, ya les voy a decir qué capítulo es, está al final. Dice el libro de Eclesiastés, me dije, vamos, probemos placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en búsqueda de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando la sabiduría, me aferré a la insensatez. Así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por el mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines, ponme aquí la otra diapositiva. Perdón. Hice jardines y parques y los llené a toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar los huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieran en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué a ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi esfuerzo y labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir al viento.
No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Esto lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Salomón fue un hombre del que uno podría pensar aprender mucho, ¿no? Salomón se dice que ha sido el hombre más sabio que ha pisado la tierra. En Eclesiastés, Salomón parece que está atravesando como por una crisis existencial, en búsqueda del sentido de la vida. Si bien les puedo recomendar leer todo este libro, les recomiendo que se lo lean. Vamos a ver es cómo Salomón empezó en esta búsqueda del sentido. Él empezaba a descubrir cómo todo eso, él lo llama de la siguiente manera, como perseguir al viento. Es decir, todo lo que él hacía, ¿no? Entonces él empezó a hacer jardines, empezó a construir estatuas, empezó a hacer mansiones, a contratar cantores, a tener muchas mujeres, empezó a hacer tantas cosas y no encontraba el sentido de la vida. Ahora sí podemos afirmar, y si una vez vamos al grano con este tema, es que no es lo mismo o sea, no es lo mismo el éxito que el propósito. De lo que Salomón está hablando aquí es del sentido de la vida. Al final, Salomón concluye de una manera muy clara toda esta travesía que él tiene a través de la búsqueda del sentido de la vida. Y póngale cuidado cómo la concluye él. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y tal vez me estoy adelantando a las conclusiones del tema, pero Salomón nos deja aquí ya la tarea hecha. Yo creo que si usted, se los dejo como consejos, muchachos, o sea, si usted quiere ahorrarse unos cuantos tropezones en su vida, yo creo que esto ya se lo he dicho a alguno de los muchachos, si ustedes quieren ahorrarse unos cuantos golpes de la vida, léase el libro de Eclesiastés y usted se va a dar cuenta cómo Salomón fue haciendo lo que probablemente uno piensa que debe hacer. No, yo tengo que trabajar y tener mucho dinero. Da sentido a la vida. Y aquí en el capítulo 12, ya casi que al final del libro, Salomón está concluyendo y dice, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Entonces es increíble darnos cuenta de cómo no tiene nada que ver, cómo son dos cosas profundamente diferentes. El éxito con el propósito no son lo mismo, ¿no? Podemos concluirlo desde ya. Tú puedes tener éxito en tu propósito, eso sí. Ahora vamos a eso, ya vamos a eso, pero no son lo mismo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 28-29. Aquí hay algo muy en clave y usted puede decir, pero es que yo considero que en mis 20 y tantos años o mis 30 años, bueno, la edad que tú tengas, no he encontrado un sentido o no he tenido éxito en mi vida con las cosas que he hecho y ya he conocido a Cristo. Para ustedes, muchachos, los que están aquí conectados hoy, para ustedes, Dios los ha llamado. Mire cómo lo dice aquí en la carta a los Romanos, porque antes los conoció, así que también los predestinó. A nosotros nos encanta mucho leer la primera porción de este pasaje. Cuando uno anda en las malas, uno dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, pero es que eso aplica para las personas que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por qué? Porque ya Dios desde antes te conoció y también te predestinó, o sea, te llamó para ese propósito. Y como tú ya estás formando parte de ese propósito por el cual Dios te ha llamado, entonces ahí es donde todas las cosas nos ayudan para bien, incluso las cosas malas cuando vienen, ¿no? Ya teniendo un poco más en claro las diferencias que existen entre propósito y éxito, surge una pregunta, o puede surgir a ustedes una pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Claramente cada uno de nosotros tiene un propósito único. Sin embargo, para descubrirlo, tenemos que ir en retrospectiva y viajar hacia el pasado, donde
mucho más y profundamente existenciales nos ponemos, descubrimos algo muy básico, pero que es fundamental. Y ahí voy a la siguiente diapositiva, y es el diseño. Y aquí les Mucho presento. más atrás, mucho más profundo, con mucho menos tiempo. No, muchachos. Nada, entendiendo esto, la verdad es que queríamos como dejar un poco claro el tema de que muchas veces pensamos que estamos cumpliendo con nuestro propósito cuando estamos siendo exitosos en algo. O si yo no he tenido éxito así grande como, qué sé yo, Lionel Messi o este Chester o alguien que, que admiramos y demás, entonces no, realmente entonces yo no tengo un propósito en mi vida o no tengo un propósito claro o, o mi propósito es más chiquitico y no es tan bueno como el de otra persona porque es que esa otra persona tiene plata y fama y yo no, ¿cómo así? Y realmente lo que queremos que esta noche quede claro es que cada uno de nosotros tiene un propósito conforme al Señor y que es más importante encargarse o pensar en ser exitoso en alcanzar ese propósito que en ser exitoso como el mundo usualmente dice que tengamos éxito, ¿no? Entonces, simplemente quisiera que fuéramos, que viéramos algunos versículos, algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender qué pasos debemos seguir para encontrar ese propósito y tener éxito en ese propósito que el Señor nos da. Lo primero es que hay una verdad que necesitamos recordar o incluso creer y es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y esa imagen y semejanza hace que nosotros gocemos con la, valga la redundancia, semejanzas al Señor, ese Dios bueno, ese Dios grande, ese Dios maravilloso, pues quiso que reflejáramos algo de Él y eso también influye mucho en nuestro propósito. En Génesis 1, 26, 27 lo vemos. También, sigamos. También el Señor nos muestra en el pasaje de Salmos 139 a través del salmista David. Él nos deja en claro que Él nos formó. El Salmo 139, 13 al 16 dice lo siguiente: Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Desde que me hiciste tomar forma o tejiste en el vientre de mi madre, te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas, ¿qué? Fueron formadas a su debido tiempo sin falta una sola de ellas. Y aquí nos queda claro que el Señor hizo cada parte de nosotros, ¿no? En la primera porción donde dice, tú hiciste todo mi ser textualmente en el original traduce como en riñones porque los israelitas antiguos pensaban que las emociones estaban ligadas a los riñones. Entonces hacía entender como que, bueno, Dios conoce cómo te sientes incluso antes, desde antes de nacer. Y también habla allí acerca de esas tres esferas, esas tres dimensiones que nosotros tenemos y que reflejan la semejanza que tenemos con Dios, ¿no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y el Señor aquí nos lo deja ver en este pasaje, ¿no? Tú creaste todo mi ser, mi cuerpo, mis sentimientos, que está el alma, y en el Salmo 51:10 también nos lo hace ver David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Es curioso porque estos dos pasajes nos muestran que Dios nos creó, ¿cierto? Dios nos creó, pero en este pasaje de Salmos nos está diciendo, el salmista le está diciendo, mira Dios, yo soy consciente de que hay algo que tú tienes que renovar en mí. ¿Y cuál es ese? ¿Qué es eso que tienes que renovar en mí? Es ese espíritu fiel, es tener ese corazón limpio. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo creaste tú y eso lo hiciste perfecto. ¿Y por qué les estoy hablando un poquito de esto? Porque algo que necesitamos entender, chicos, es que cada uno de nosotros fue creado por Dios y fue creado perfecto. Dios te hizo así tal cual tú eres. O sea, Dios no se le acabó
soplar silla en un momento y decir, uy, a este me faltó ponerle o quitarle y demás. Y muchas veces nosotros estamos como que tan interesados en trabajar en nosotros, tal vez en lo que sabemos, ¿no? Que no, entonces yo soy mal geniado, entonces voy a trabajar en mi mal genio y demás. Pero muchas veces dejamos a un lado esos pensamientos de, es que yo creo que le quedé como mal hecho a Dios, porque es que yo creo que Dios no me debió haber hecho de esta forma o aquella. Y mira, Dios te hizo perfecto. Tu cuerpo desde el vientre de tu madre fue creado por el Señor, Él te entretejió y te ha hecho perfecto. Entonces, eso quiero que quede claro. Resulta, entonces, bueno, ¿por qué me cuesta creer o por qué no recuerdo que fui creado con tanta perfección que incluso mi vida tiene propósito, más allá de ser simplemente algo o tener éxito en algo y ya, sino que ir más allá? Pues resulta que todos sabemos que a causa del pecado en mi vida se ha tergiversado mi identidad, ¿no? Y esa semejanza con el Señor y con ella el propósito de mi vida. Por eso es que necesitamos a Jesús, quien al morir por mí en la cruz, pues él no solamente me entrega vida, sino que también me da ese corazón limpio del que hablaba el salmista en el Salmo 51 y renueva ese espíritu, porque necesitamos que Dios renueve nuestro espíritu, porque con un espíritu, con el espíritu que teníamos antes de Cristo, que era un espíritu adormecido, un espíritu muerto también, pues no vamos a poder alcanzar ese propósito que Él quiere en nosotros. Porque, como dice Romanos en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, resulta que por eso Dios necesita incluso darle vida a nuestro propósito, porque junto con nosotros el propósito sin Cristo está muerto. Cada uno de nosotros, cada ser existente o cada creación de Dios ha sido creada con un propósito. Cada una de las personas que existen en el mundo, cada incluso animal tiene una función en el reino animal, cada planta tiene una función, incluso cada persona sin Cristo tiene un propósito. La palabra de Dios dice que, es que se me perdió aquí, ok, es que está mucho más atrás. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 Proverbios 16:4 que dice, el Señor lo ha creado todo con un propósito, aún al hombre malvado para el día del castigo. Entonces aquí nos habla de que, mire, cada cosa sobre la tierra tiene un propósito. Entonces, ¿para qué yo necesito a Jesús? Porque resulta que aquí no solamente habla de que el pecado me trae muerte a mí, muerte a mi vida, sino que también trae muerte a ese propósito que Dios tiene en mí. Por lo que decía el capítulo que ahorita leí, el versículo que leí ahorita Francisco en Romanos, que dice que todos los que conforme a su propósito son llamados. Y esto nos habla de qué? Esto nos habla de... esta cosa se está moviendo terrible. Muévelo de aquí, mira. Perdón, muchachos, que es que yo muevo aquí para que me Muévelo pase de la aquí diapo arriba, y muévelo de aquí arriba, de arriba. se me pasa, listo. Un propósito claro, como lo que les decía, un propósito que necesita también vivir y que Dios necesita revivir. Y lo primero que necesitamos tener claro, chicos, para alcanzar nuestro propósito es estar vivos, ¿no? Ahí el pasaje es claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A través de Jesús tenemos vida. Entonces les tengo una pregunta. ¿Estás vivo? Porque es que Ah. el pasaje Amén. es claro. El pasaje es claro. Y miren, aquí necesitamos cada uno de nosotros hacernos la pregunta. La vida la tenemos a través de Jesús, a través de su gracia, porque por nosotros mismos no podríamos alcanzar ese regalo inmerecido del Señor, por gracia.
Y lo que necesitamos hacer para estar vivos es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Es simple la condición o el condicional para que Dios pueda traer a nosotros vida y que estemos vivos, ¿no? Pues porque un muerto no tiene propósito. ¿Qué propósito tiene un muerto? Lo primero que necesitas hacer es estar vivo para tener un propósito. La pregunta es ¿estar vivo? Ojo, yo no le estoy preguntando si usted cree en Dios, yo no estoy preguntando si usted cree en Jesús, porque incluso los demonios creen, pero los demonios en Cristo Jesús no tienen propósito. Así que necesitamos nosotros mismos hacernos esa pregunta en realmente yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, o yo sé que Jesús es Señor y Salvador y que murió por mí, pero yo lo reconozco en mi vida, porque la palabra de Dios dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo reconoce se aparta y reconoce a Jesús. Bueno, tenemos una pregunta. Jonathan, cuéntanos. Ole, no, es que escuchándola a ustedes me acordé hace, no sé si hace 15 o 20 días, una prédica que nos compartió Camilo Méndez, que hablaba algo pues muy similar diciendo en que el hecho de que yo me porte bien, esté haciendo las cosas bien, no significa de que yo tenga una comunión con Dios. No sé si alguno me corrige, si es así lo que nos compartió Camilo, porque es verdad, ¿no? O sea, el hecho de que yo, trayéndolo a colación a este tema, el hecho, o sea, tengo una comunión o tengo un propósito, porque yo puedo estar en la iglesia o puedo estar con mis amigos y puedo estar aquí en esos momentos con ustedes en la célula, pero ¿cuál es mi propósito entonces? ¿Ya? ¿Será que ese es mi propósito estar o para qué yo fui llamado? Es como muy parecido, ¿no? Trayendo eso. Sí lo es, Jonathan. Muchas gracias por tu intervención. En esta parte en puntual, yo les hablo de Jesús y de reconocer a Jesús. Lo reconoces como tu Señor y Salvador para que Él haga de ese propósito muerto, pueda revivirlo en tu vida y puedas alcanzarlo. Y si no lo estás, pues pregúntate, ¿realmente he recibido a Jesús como ese Señor, ese Salvador personal? Ah, no, pues bueno, en estos momentos puedes hacerlo. Señor, te entrego mi vida, por favor, toma el control de mi vida, sé mi Salvador, sé el Salvador de mi propósito, sé el Salvador de mis sueños, sé el Salvador de incluso de mis éxitos, porque sin Jesús ya hemos visto, podemos alcanzar muchas cosas, pero nada tendría sentido. Vive. Lo primero que necesitamos saber es vive. Este era el pasaje que estaba por allá. Está atrás, pero por ahí está aquí adelante. Ahí está, Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús lo dijo clarísimo. El ladrón ha robado, ha matado, ha destruido nuestros sueños, propósitos y éxitos. Y Jesús quiere que tengamos vida, y esa que la tengan en abundancia es que puedan alcanzar ese propósito. Lo segundo que necesitamos entender, chicos, lo primero es vive, ¿cierto? Necesitas estar vivo para tener un propósito. Lo segundo es que en Cristo tienes un propósito, porque ya Francisco nos lo leyó en Romanos 8:28 hace un momento, que a veces solamente nos acordamos de la primera parte del pasaje, y bueno, está bien que sea algo que te dé fuerzas, pero ojo, miren lo que dice la palabra y leamos muy bien cada parte de ella. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvamos a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su ¿qué? A su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tres cosas importantísimas de este pasaje. Sabemos que en Cristo
A los que han llamado, todos, a los que Cristo ha llamado, tienen un propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él los conoció, los predestinó, los eligió. ¿Para qué? Para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. Y aquí tenemos 3 cosas vitales para alcanzar el propósito. 1, saber que fuimos llamados, saber que a través de Cristo estamos vivos y en Él no tenemos un propósito general como el malo que fue creado para el día malo, sino que en Él también tenemos un propósito increíble que vamos a conocer como a través de Jesús, a través de Cristo, porque Él nos predestinó. ¿Para qué? Lo tercero, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo tercero que tenemos que saber. Necesitamos ser. Vimos que lo primero es necesito estar vivo. Lo segundo es saber que tengo un propósito en Cristo. Y lo tercero es, mire, debo ser. ¿Como quién? Conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo Jesús. Y ser como Jesús para poder tener éxito en tu propósito es vital. Pero ¿cómo así? Si acabo de entender que fui creado único y que mi vida y mi propósito son únicos, ¿por qué voy a tener que parecerme a Jesús? Porque lo que hablábamos antes es que a través de Jesús recuperamos el diseño de nuestra identidad, el diseño de nuestro carácter, esa partecita que Dios sí está interesado en cambiar. ¿Por qué? Dios lo hizo perfecto, por supuesto, su cuerpo, sus emociones y demás, pero el Señor está interesado en pulir, en recuperar ese diseño que hemos perdido a causa del pecado, ¿no? Y es nuestro carácter. No está mal nuestras emociones. A veces decimos, ay, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué me siento así? No está mal, Dios te creó con emociones, pero Dios lo que quiere es que como Jesús, que tuvo control sobre sí mismo, y más adelante lo vamos a ir viendo, que Jesús tiene unas características muy específicas, nosotros podamos verlo a Él y saber que esa es la dirección que debemos tomar en nuestro carácter. Entonces, necesitamos ser como Jesús a través de Él y recuperar ese diseño que Dios está interesado en cambiar y renovar ese espíritu fiel, como leíamos ahorita en el Salmo 51:10. Entonces, vital, ser. Importantísimo ser. No, esto siempre se me... Solo una vez, pasito. Ya, perdón. Se me mueve mucho. Definitivamente yo no, si yo tengo ayudas, no me ayudan, ¿no? O sea, hacen lo contrario. Ser, entonces, importante que podamos ser. Siguiente, por favor, señora. ¿Y cómo podemos ser? Mira, aquí tenemos un mini chancuco y si hablamos de Jesús, podríamos quedarnos aquí esta noche, hacer vigilia toda la semana, de cuán gigantescas son las características y las cualidades de Jesús, pero quise traer estas a colación y yo sé que cada uno de nosotros las ha escuchado, son los 7 yo soy de Jesús, porque a través de estos 7 yo soy también encontramos una guía de nosotros, cómo podemos ser, y no significa que nosotros vamos a ser Dios o demás, no, sino que el Señor nos da unas pautas para que lo sigamos a Él y podamos seguir su ejemplo. Jesús dice que yo soy la vid verdadera. En Juan 15, del 1 al 5, espero que sepan de qué se trata este pasaje, porque estuvimos con algunos líderes, estuvimos en el retiro, y este fue el versículo base, el poder permanecer en la vid, y el Señor Jesús fue el ejemplo claro de permanecer en la vida, porque Él siempre fue al Padre para todo, estaba ahí conectado con Él y nos dice a nosotros, miren, ustedes conéctense a mí para poder permanecer, que Él es la vid verdadera. Yo soy el pan de vida, nos dice también Él, y que a través de Él es que nosotros podemos nunca tener sed, nunca tener hambre, sino que siempre podemos ir a esa fuente inagotable que es nuestro Señor, y Él con su ejemplo nos lo mostró. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y Jesús, ¿qué nos dice a nosotros que seamos?
¿Qué vimos ahorita en Primera de Pedro? Que el Señor nos ha llamado a su luz admirable y el Señor nos llama a nosotros a hacer luz. Él dice que yo soy la puerta. Y también nos dice a nosotros que Él es la puerta que conduce al Padre, que nadie va al Padre sin primero ir al Hijo. Y nos dice a Él, mire, vengan a mí para que puedan ir al Padre. Síganme, sigan el camino que yo he trazado. Nos dice a nosotros, yo soy el buen pastor y que conoce cada una de sus ovejas. Y nosotros también hemos sido llamados a ser pastores, a ser líderes, a ser personas que influencian a las personas que están a su alrededor. Y no le estoy diciendo que usted entonces tenga que tener el título de pastor o pastora en una iglesia para hacerlo, no, sino que podamos ser a través de lo que nos dice de ser luz, el poder atraer a personas a él, esas personas que no tienen pastor y que no tienen quien les hable de él. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y que acabamos de ver que el Señor quiere en nosotros resucitar y dar vida a lo que está muerto, en cada una de esas cosas el propósito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor nos muestra a nosotros el camino que es Él, hacia dónde debemos ir. Él nos ha dejado el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que cuando Él nos dice en el pasaje de Juan que Él nos va a dejar un consolador y un ayudador, nos dice que es el Espíritu de verdad y que mora en nosotros. Entonces imagínense, el Espíritu de verdad está en nosotros y Él nos da vida y vida en abundancia como nos lo ha prometido. Entonces, Jesús, si lo miramos a Él, vamos a poder encontrar un propósito claro y un camino que nos ha dejado a nosotros de cómo debemos ser nosotros en cuanto a nuestro carácter. Pero más allá de eso, quisiera contarles algunas cosas que vemos en Jesús y que nosotros necesitamos ser contundentes en esto. En Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y resulta que esto significa que Jesús fue un hombre íntegro. Resulta que la palabra integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero o no tocado o alcanzado por el mal. Y esto nos hace alusión de que él fue un hombre puro o integridad deriva de pureza o sin contacto con mal o daño, ya sea físico o moral. Y Jesús fue un hombre íntegro. Jesús en todas sus esferas o en cada una de los roles que lo vemos desempeñando, como ese buen pastor, como esa vid, como esa puerta, como ese amigo, como ese hermano, podemos ver que fue un hombre íntegro porque no tuvo ese pecado original del que nosotros sí. Y cuando somos lavados por su sangre, nos dice, mire, ustedes, y el Señor nos dice en la palabra también, ustedes sean santos como yo soy santo. Y esto se logra a través de ¿qué? De la integridad. Otra cosa que también podemos encontrar como característica de Jesús es que Jesús fue coherente. Y este se los menciono aquí. Yo le doy uno y se ha... Este se los menciono aquí porque el ser coherente significa literalmente actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Jesús fue un hombre coherente porque pensó, sintió, habló y actuó de manera coherente, ¿verdad? Todo esto estaba conectado y necesitamos nosotros ser coherentes como Jesús para poder tener éxito en nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a poder ser. Si nosotros pensamos que tenemos un propósito en Cristo, pero resulta que sentimos que no, como que no es conmigo, como que no, yo lo sé, yo me lo aprendí, yo lo he leído muchas veces, pero como que no me convence, pues realmente no vamos a poder alcanzarlo. O si nosotros hablamos de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero actuamos de manera errática o contraria a esto, pues tampoco
para ayudarnos en nuestro propósito. Y usted dirá, venga, pero ¿cuál? ¿Pero cómo? Y no se preocupe, tranquilo que ya vamos a concluir y se van a dar cuenta que cada uno de nosotros, desde donde estamos, desde el lugar que estamos, ya sea nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra universidad o el lugar donde estemos, alcanzamos ese propósito siendo coherentes, siendo nosotros mismos, siendo conscientes de que fuimos creados por el Señor y que necesitamos seguir a Cristo estando vivos, siendo coherentes, y así lo vamos a poder alcanzar. La palabra de Dios dice en Mateo 22, 37, 39. Cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, aquí vemos clarísimo cómo Jesús fue un hombre coherente. Pensaba en que el amar a Dios estaba por encima de todo, y amar al prójimo. Él lo pensaba. Y eso hacía que él lo sintiera. No solamente se quedó aquí, sino que sintiera compasión, bondad por su prójimo, y pues que lo llevó a hablar acerca del amor del Padre y finalmente actuar, morir por nosotros. Es demasiado coherente lo que él hace, y a veces nos rajamos, con el tema de la coherencia, porque a veces decimos, no, yo pienso que Dios es bueno, pero me siento afligido, estresado, pero es que yo a nadie le digo que Dios es bueno, pero actúo como que sí, a veces sí, como que no. Y el Señor nos pide eso a nosotros, chicos, coherencia. Nos pide a nosotros que para poder incluso acercarnos a Él, podamos ser coherentes para alcanzar este propósito. Finalizo con algo importante, y es que Jesús fue bastante virtuoso, y solo basta echar un vistazo a la vida de Jesús para ver el reflejo de miles de virtudes, muchísimas. Asimismo, Él nos reta a nosotros a sumar, a través de la comunión y cercanía con Él, a nuestro Padre, pues cada una de esas virtudes. Y miren el apóstol Pedro, que él nos enumeró y nos dio como el chancuco de cada una de ellas. Miren lo que dice segunda de Pedro, del 1 al 5 al 11. Vamos a quedarnos aquí en esta diapo un momentico. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Esto nos habla de que necesitamos ser nosotros mismos agregando virtudes. Sé tú mismo y agrega virtudes. En el pasaje anterior vimos que el apóstol Pedro empieza diciendo: añadid a vuestra fe. ¿Por qué nos dice añada a vuestra fe y da por hecho que cada uno de nosotros tiene fe? Porque la fe es un regalo de Dios. El Señor
nos da o nos otorga el regalo de la fe y a través de la fe creemos en Él. Pero Él nos dice, miren, no se quede ahí, no se quede solo en la fe, porque si no va a ser de corta vista, se va a quedar ciego. Así que mejor a la fe añádale virtud. ¿Y qué es virtud? La virtud es disposición de hacer el bien. Y usted dirá, listo, ¿cómo hago yo para saber mi propósito siendo yo mismo y añadiendo fe? Y le vamos a dar unos ejemplos aquí. Usted póngase a pensar en alguien, un personaje bíblico que tenía esa disposición para hacer el bien y que esa característica hizo que él sobresaliera por encima de los demás. Yo le voy a decir uno, usted piense uno allí, van pensando si quieren, y si quieren agregarlo por allí por el chat. Y yo les voy a decir, por ejemplo, David. David siempre tuvo la disposición de hacer el bien porque amaba a Dios y la palabra de Dios dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? ¿David fue un hombre exitoso? Sí, fue un hombre exitoso porque fue un guerrero y tuvo éxito en las guerras. Fue un rey, tuvo éxito siendo rey, dice la palabra que amplió muchísimo el reino y todas las posesiones que tenía el pueblo de Israel a través de su mandato. Y usted dirá, ¿y entonces David cumplió con su propósito o no? Y usted dirá, pero espérate, es que yo me sé un pedazo de la historia de David y David pecó y pecó bien feo. Entonces, ¿cómo así? Pues resulta, muchachos, que el Señor aquí no nos está diciendo a nosotros, mire, yo doy por hecho que usted no la va a embarrar o usted no va a pecar, porque el Señor nos conoce y sabe que sí. Pero el Señor sabe que a través de cada una de esas cosas que nos hace únicos, añadiendo nuestra fe a alguna virtud, va a hacer que podamos cumplir nuestro propósito, como le pasó a David. No le pasó a David. Después de que dice añada su fe virtud, después dice, ahora a la virtud añádale Conocimiento. Y el conocimiento es un personaje bíblico que se me ocurre de una cuando se habla de conocimiento, es el que hablamos al principio, que es Salomón. Salomón fue bastante listo de entrada, ¿no? Hay un pasaje, creo que está en el libro de Crónicas, donde es David el que le está dando el consejo a Salomón. Es un consejo de padre a hijo. Y ese consejo de padre a hijo no podría llegar, no, es que en esas altas esferas de las sociedades entonces, seguramente David le iba a decir a Salomón el secreto para hacer crecer el negocio, para que el emporio financiero de esta familia fuera creciendo más. Entonces David le iba a decir a Salomón, no, Salomón, invierta en bitcoins porque por ahí vamos a agarrar más plata. No, David le da el consejo a Salomón y le dice, tú conoce a Dios y ten intimidad con él. Le deja ese consejo en el libro de Crónicas. Y esto para Salomón se vuelve como una clave porque Salomón empieza en esa búsqueda del Señor y cuando él se topa con Dios y Dios le dice ahí, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón de una le dice, dame sabiduría. Él no le dijo, dame bitcoins, dame plata. Yo quiero tener la empresa EPA Colombia. No, le dijo, dame sabiduría. Y con esa sabiduría que consiguió fue que allí ya Salomón empieza a explorar esto que veíamos en el libro de Eclesiastés acerca del sentido de la vida y todas estas cosas. Y él como quien dice, sale a dar una vuelta a la manzana y como a tontear se podría pensar, pero al final concluye él diciendo que Dios es el todo. Entonces cuando hablamos de conocimiento podemos pensar en Salomón. Claro, y vean que fue algo que lo diferenciaba. Yo creo que más de uno pensó aquí, uy, conocimiento, Salomón. Tenía la virtud de buscar al Señor, de haber recibido ese consejo de parte de su padre, y a eso le añadió el conocimiento, que fue la petición que le elevó a Dios. Y ya con el conocimiento sabía que venía una carrera y que esa carrera iba a requerir Paciencia, paciencia. porque la siguiente virtud de la que nos habla Pedro es, bueno, ya con su fe añade la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia. Y sí me gustaría escuchar alguno no sé, ¿a quién se le ocurren con paciencia? Por ejemplo, José,
A José. Geraldine, ¿a quién se le ocurre? José. José, Ahora, muy bien. José A Geraldine, ¿a es quién el se le ocurre? padre para, o sea, José Oh, y Abraham. Abraham. Oh, muy Abraham. bien. Sí. Gracias, gracias chicos, gracias Gerald. Pues resulta que el ejemplo que les voy a dar sí es el de Job. Y está muy bien los que decía Cris porque también tuvieron paciencia. Pero definitivamente cuando pensamos en paciencia, que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, pensamos en Job, porque Job fue paciente en esa prueba tan fuerte que le vino y que se le fue quitado todo y Job la pasó muy, 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 muy mal, pero miren que realmente esa virtud en él lo hizo sobresalir y cumplió con el propósito que incluso hasta el sol de hoy, cada una de las personas que estamos nombrando, el propósito era que pudiéramos aprender de sus vidas, de sus experiencias, y miren que lo fue. Después dice, después de la paciencia, añádale ¿qué? Piedad. Y esa piedad viene un poquito como, cuando hablamos de piedad, podríamos pensar que es un poco como la compasión, Como la sumisión a Dios, como la devoción eterna como al el Señor. sometimiento al Señor. A mí, cuando hablan de esto, a mí se me ocurre Daniel. Creo que Ana había hablado acerca de Daniel, pero era con otra virtud. Y ahorita cuando hablamos de piedad, se ocurre siempre con Daniel, porque Daniel era un hombre que se había consagrado al Señor, ¿no? Él guardaba una dieta especial para el Señor, no se arrodilló ante otros dioses, se guardó para el Señor y esto incluso lo puso en aprietos en algunas ocasiones. ¿Cuántas veces nosotros intentamos como que negociar algunas posturas que nosotros hemos o algunas enseñanzas que nosotros hemos recibido de parte del Señor, producto de que nosotros estamos diciendo todo el tiempo, no, pero es que los tiempos han cambiado, ahorita vivimos en una era de modernidad, entonces, no, toca que como que adaptarse a la era en la que vivimos, entonces, eso que aprendí de la Biblia o eso que aprendí acerca del Señor o ese ejemplo que recibí a través de Daniel, no, eso ya es anticuado, cuando lo cierto es que no, cuando lo cierto es que de la misma manera en la que Daniel se consagraba y se guardó para el Señor, así mismo nosotros estamos llamando a hacerlos, porque a esa paciencia tenemos que añadirle esa sumisión, esa capacidad de nosotros de poder someternos. Estamos corriendo una carrera y luego de poder añadirle a esa paciencia piedad, podemos hablar también de, no, se nos fue. Podemos hablar también de añadir, esa acá. ¿Cuál sigue? De añadir afecto fraternal. Así es. A ver, ¿en quién piensan, en qué personaje piensan con este de afecto fraternal? A ver, ¿a quién hemos escuchado que se deja ver por ahí? No se dejan ver, se fueron todos. A ver, Oscar que puso la cámara. Ahí está Oscar. Ah, no la se quite, Oscar. escondió. No la quite, no la quite. O a ver, ¿en quién piensan con afecto fraternal? Yo. ¿Quién, Jan? Dime. ¿En ti? Juan. Juan. ¿Cuál Juan? Juan, el apóstol, ¿no? Que le decían ¿El apóstol del apóstol? amor. Afecto fraternal, muy bien, está bien. ¿Quién más? Mirellita. yo, Dime, ¿Milena fue la que habló? sí, pues me viene a la mente, fue Ruth cuando le dijo a Noemí, pues que ella estaría con ella a pesar de todo, pues eso me parece un afecto fraternal muy bonito, porque Muy estar en bien. esas condiciones, sí, Sí, gracias, Milena. Exacto. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Ruth y vamos a pensar en algo. ¿Ustedes creen que Ruth fue una mujer exitosa? Porque ya hablamos de reyes como David o como Salomón, hablamos de Daniel, que fue también alguien importante en la época en la que estuvo, pero Ruth, ¿cuál era el propósito de Ruth? ¿Fue exitosa Ruth?
Pues imagínense que esa virtud hizo que Ruth se diferenciara, ese afecto fraternal que tuvo Ruth con su suegra y esa incondicionalidad y ese amor que sentía por ella hizo que incluso formara parte, sin ser judía, sin ser del pueblo de Israel, se agregara también y hiciera parte también del linaje de Jesús. Entonces miren que hay y el propósito que Ruth alcanzó fue a través de esa virtud, fue a través de saber que ella era ella misma, o sea, fue Ruth ella misma con con todas su forma de ser, incluso sin conocer del Señor, pero se dejó a través de ese afecto fraternal guiar por su suegra, y esto hizo que alcanzara su propósito en la vida y esté hasta hoy en día registrada en los libros de la Biblia como esa mujer incondicional y que hizo parte también del linaje de Jesús. Y por último, añádale al afecto fraternal amor. El amor. Y con amor, pues, Ya lo dijo ahí ya Jan. lo había dicho Jan, se nos ocurre a Juan, al apóstol Juan. El apóstol Juan, autodenominado el discípulo amado, pero de él se profesa un amor y una devoción por seguir al Señor, por seguir el ejemplo de Cristo, y esa entrega que él tuvo de alguna manera fue recompensada, ¿no? Para nosotros es una gran enseñanza el poder escalonar todo este pasaje que hemos visto en el Evangelio, en la palabra del Señor, para que nosotros desde el oficio que tengamos, desde lo que nosotros hacemos, independiente del trabajo que tenga, la actividad que tenga, la circunstancia de la vida que usted está pasando, nosotros mismos ajustándonos a lo que el Señor nos ha enseñado, podemos nosotros formar parte de ese propósito del Señor, agregando nosotros al conocimiento, poder agregarle dominio propio, al dominio propio agregarle paciencia, a la paciencia esa piedad de la que estamos hablando, el afecto fraternal, y a ese afecto fraternal agregarle amor. Entonces ahí está, ¿no? Así, sé tú mismo, pero con virtudes. Concluimos, que nos pasamos ya. Nos pasamos, qué pena que nos alargamos en esta noche. No estamos trasnochando, somos nosotros. Recordemos un poco lo que nosotros leímos para terminar, pasajes atrás en el libro de Eclesiastés. Vuelvo y les cito otra vez porque esto es muy enfático. Les invito a que se lean el libro de Salomón, a que lo hagan, a que se tomen el oficio de poder hacerlo. De Salomón de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, que es el libro escrito por Salomón. Salomón resume el sentido de la vida y deposita en Dios diciendo, porque esto es el todo del hombre. El verdadero propósito del hombre está en Jesucristo, quien da sentido a nuestras vidas, quien nos muestra el camino y nos brinda las herramientas necesarias para cumplir nuestros objetivos y metas, conforme a su llamado en nosotros y a su voluntad. Vive a través de Jesús. Yo me voy a detener medio minutico más aquí porque es que casi todo el tiempo, cuando nosotros estamos allá afuera, cuando nosotros formamos parte de ese sistema del mundo, estamos tratando de llenar ese vacío. Estamos tratando de llenar ese vacío. No, y con ella sí es. Ella es el amor de mi vida. No, con esta con esta ya voy a dejar de sentirme así de solo, o voy a dejar de sentirme así de sola. Y resulta que no, eso no funciona. No, mejor voy a vivir la vida, mejor yo me echo mis traguitos, mis rumbitas, o viajo, o hago esto, o hago lo otro. Incluso me parece súper curioso porque en uno de los escritos de Salomón en el libro de Eclesiastés, Salomón incluso está diciendo, en una parte él dice, más vale un día de descanso que 2 de trabajo. Porque trabajar mucho es como perseguir al viento, y todo el tiempo está nombrando eso de perseguir al viento, porque no hay sentido detrás de esas cosas, porque el mucho trabajar, o el mucho tener, o el mucho poseer, o el ser el hombre más mujeriego, o la mujer más amable y más gentil con todos los hombres, no te va a llenar. No va a suplir ese vacío que tiene el lugar de Dios. No va a suplir ese hueco que nosotros tenemos.
en nuestra alma, que tiene el diseño de Cristo para con nosotros. Y ahí es donde Salomón al final está concluyendo eso. Y esa es la conclusión a la que nosotros podemos llegar con este mensaje, porque Dios es el todo del hombre, es Cristo es el todo del hombre. Así que vive a través de Jesús, cree que fuiste creado con un propósito único y maravilloso. Sé tal cual eres, con el carácter de Cristo en ti. Añade a tu fe virtudes y así vas a lograr tener éxito en tu propósito, siendo tú, Correcto. no siendo nadie más. Por último, para más final, quiero recomendarles esta prédica que tenemos de una de las pastoras y líderes de la iglesia, de la pastora Marcela Loaiza, que se llama Cristianos en Busca del Sentido. Se recomiendo para que se las vean. En gran parte de lo que les he compartido el día de hoy lo he tomado de esta predicación. Es un contenido súper recomendado. Son como media hora, 45 minutos de prédica súper excelente, donde nos ayuda a consolidar un poco el mensaje que hemos aprendido en la noche de hoy. Y ya, en fin, ¿cierto? Y nada, en fin, queremos dejarles como último consejo, muchachos, hagan todo con un propósito, no hagan las cosas porque sí. Incluso el conectarse, incluso prender una cámara, incluso el ir a trabajar. No con el día a día y con el, como que siguiendo el flujo de las cosas y ya, sino que piensen en qué propósito o qué merece la pena conforme a tener éxito o propósito, y miren, se los decimos desde la experiencia. Pidiéndole al Señor que nos guíe cada día, no a ser personas exitosas en algo, sino al tener éxito en eso, en alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, en amarlo, en servirle y ponerlo por encima de todo. Tengamos mucho cuidado porque ahorita ya luego de que ya se está, como diciendo entre comillas, se está desescalonando la pandemia y se está acabando el COVID, ya la mayoría de nosotros se ha vacunado, los otros están como que no, yo me vacuno con jugo de sábila, qué sé yo. Estamos otra vez agarrando esa confianza en nosotros mismos y estamos cometiendo la imprudencia de no poner nuestra confianza en el Señor, de no saber de que Él es el todo para nosotros, Él es el todo del hombre, es decir, de ustedes y de nosotros, y empezamos torpemente a pensar que está en nuestras manos el propósito, el futuro de lo que nosotros tenemos, las virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, cuando no es así. La pandemia estalló y todo el mundo se metió en la casa y nadie podía salir y la gente estaba asustada, y muchos de nosotros desde la iglesia empezaron a decir, no, necesitamos del Señor, y corrieron a buscar del Señor, se conectaban a la célula, oraban, y los ayunos y los clamores, y ahí sí estaban. Antes éramos Se 30, empezó 40. a bajar esta cortina del COVID, y entonces la gente otra vez ya agarró confianza y otra vez está, no, es que estoy muy ocupada, es que estoy muy ocupado, no sé qué, es que estoy en esto. Para Dios. Y sigue el Señor llamando ahí a la puerta. Sigue el Señor llamando ahí a la puerta. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy alertas, muy atentos, porque no solamente veíamos de que Cristo nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia, sino que también por ahí hay un ladrón, y ese ladrón quiere robar identidades, ese ladrón quiere robar virtudes, quiere robar propósitos, quiere robarte el éxito que tú puedes obtener a través de Cristo. Y bueno, oremos. Y nada, muchachos, para concluir. concluyamos como las 2:20 de la mañana. Ahí donde están, muchachos, cierren sus ojos. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por este espacio, Padre poderoso. Gracias por tenernos aquí, oh Dios, y el poder compartir de tu santa palabra, Señor, en compañía de nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo, Señor, allá en Colombia. Lloramos, Dios Todopoderoso, para que esta palabra, Señor, que ha sido enviada, Señor, no regrese vacía, para que tu santa obra, Dios Todopoderoso, se haga sobre cada uno de ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, el que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, haga obra en sus corazones y en sus mentes, Señor.
Sabemos, Padre Celestial, de que tú sigues llamando, Señor, a la puerta de nuestros corazones, Señor. Por los tiempos que vienen, Dios Todopoderoso, te oramos para que seas tú nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador, Señor, para que ese plan, Señor, perfecto, Señor, esos planes de bien y no de mal que tú tienes para con nosotros, Señor, se cumplan conforme a tu voluntad y a tu propósito sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la noche de hoy, por enseñarnos, Dios Todopoderoso, que el éxito, Padre Celestial, para nuestras vidas no está allá afuera en el mundo, sino que es lo que tú has puesto para nosotros, Señor. Enséñanos, Dios Todopoderoso, a estimar todas esas otras cosas, lo que el mundo nos ofrece. Enséñanos, Señor, poder estimarlos como basura, Dios Padre Celestial, y a tomar en cuenta tu palabra y tu enseñanza, Señor, para que estas cosas sí, Dios Padre Celestial, sea para nuestros corazones, Señor, el conocimiento que queremos y que necesitamos, Dios Todopoderoso. Quédate en la vida de cada uno de las personas que se ha conectado hoy, Señor. Que tengan un feliz resto de noche, Padre Celestial, y te oramos agradecidos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.